El 10 es como el cierre de la primera mitad y es donde dice si alguno lleva cautividad va en cautividad, si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la emuná de los kadoshim, la paciencia y la fe de los apartados. Paciencia, por ejemplo, en el sentido de que cuando Yahweh nos dice la venganza es mía, yo pagaré. Entonces cuando nos hacen daño nosotros deberíamos ser pacientes y saber que Yahweh va a hacer justicia en el momento perfecto, o sea, en el momento justo, y no buscar nosotros la venganza por nosotros mismos, por nuestra cuenta, por ende, trabajando la paciencia. Igualmente, por supuesto, tener paciencia para ser salvos, pero como está hablando de los que llevan en cautiverio y los que matan, es por eso que dije lo primero. Y después dice la emuná de los kadoshim. Igualmente, nosotros tenemos paciencia por la fe que tenemos. Si nosotros no tuviéramos fe, sería imposible tener paciencia. Y de hecho, ¿verdad? Esa es una lucha constante, yo creo, en la carne, mientras estemos en este mundo en el que hay tiempo y una sociedad en la que está corriendo constantemente, es un poco difícil la paciencia, entonces ayuda mucho a crecer en fe. Y de hecho es parte de lo que dice Pablo también. Dice entonces, verso 11, después vi otra bestia que subía del suelo, dice aquí, ya lo habíamos hablado eso, es tierra, lo que aparece en las otras, ¿verdad? De la tierra. ¿Se acuerdan cómo ya he explicado muchas veces, entonces no voy a entrar demasiado, pero en general el mar representa las naciones, la tierra representa a los creyentes y los árboles representan a los salvos, a los que además de creer confiesan con su boca y por ende reciben la salvación, los que son sellados con el nombre del Padre y del Hijo. Entonces, la primer bestia salió del mar porque es un líder de las naciones, ahora está saliendo una bestia de la tierra porque es un líder religioso de entre los creyentes del mundo entero y es llamado el falso profeta, es comúnmente llamado el falso profeta. Más adelante la misma escritura lo llama así, aquí en esta traducción lo ponen en paréntesis y dice entonces, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. El hecho de que era semejante a un cordero, pero habla como un dragón, ¿verdad? Está diciendo que es un lobo vestido de oveja. Como sabemos, el cordero es Yahushua el Mesías. Entonces, él aparenta ser el representante del Mesías en la tierra, ¿verdad? Entonces estamos hablando de un líder religioso que dice creer en el Mesías, dice enseñar del Mesías. Entonces, tiene que ser de una doctrina cristiana. Como sabemos, la más poderosa es la católica y el líder religioso más poderoso es el Papa. Entonces tiene completo sentido que esté hablando de esa posición. Entonces, se hace pasar por el representante del Mesías, por eso se ve como un cordero, ¿verdad? Curiosamente del Papa la mayoría de la gente dice, ay, vea que humilde, y lo juzgan por las apariencias. Entonces lo juzgan como un cordero, pero cuando habla, los que estudiamos la escritura nos damos cuenta que él no está hablando absolutamente nada de la escritura, ni nada enviado por el Todopoderoso. Entonces quiere decir que está hablando lo del enemigo, el dragón. Entonces se ve como un cordero, habla como un dragón. El hecho de que tiene dos cuernos, la vez pasada lo conversamos, que es muy interesante, el catolicismo, ¿verdad? Tiene dos líderes, el Papa Negro y el Papa Blanco. Los cuernos son líderes. Y el Papa Negro es el líder de los jesuitas, que es en realidad el líder del Papa Blanco, que es Francisco, que también curiosamente es un jesuita, es la primera vez que un jesuita se hace papa. Entonces, dos jesuitas como líderes en el catolicismo es clave y se puede ver como una interpretación de estos dos cuernos. Otra interpretación que es en realidad la que he escuchado más, diría yo, y también tiene sentido, es que el mundo cristiano, a pesar de ser miles de denominaciones, las que hay en el mundo, se divide principalmente en dos partes, ¿verdad? Los católicos y los cristianos. De hecho, normalmente los católicos no se hacen llamar cristianos, sino católicos. Y los cristianos tratan de hacer una diferencia a los católicos llamándose cristianos, cuando en realidad son lo mismo. Entonces, los dos cuernos de esta bestia es como la religión que está separada principalmente en dos grupos, cristianos y católicos, o en el mismo catolicismo que tiene control del cristianismo, que está dividido entre el Papa Blanco y el Papa Negro, como dos cuernos. ¿Estamos? Entonces después de otra bestia que subía de la tierra entre los creyentes de la religión y tenía dos cuernos, o sea, dos líderes, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primer bestia
en presencia de ella, y hace que la bestia y los moradores de ella adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Recuerden que la bestia tiene 7 cabezas, entonces cuando habla de que quiere que adoren a la bestia, se está refiriendo a que adoren el gobierno, el sistema, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una persona que literalmente va a tener 7 cabezas. Entonces es un gobierno que llega a tener control de toda la tierra, y el líder religioso, la religión principal del mundo, va a apoyar ese gobierno, va a decirle al mundo entero que le sigue, los creyentes les va a decir: este es el gobierno que esperábamos, es perfecto, ¿verdad? El nuevo orden mundial, básicamente. Y hemos oído muchas veces al Francisco hablar del nuevo orden mundial, y papas antes de él, pero ya que estamos en obviamente, en los tiempos que estamos y todo está apuntando hacia él, y él ha hablado de un nuevo orden mundial, de que se tiene que tener una sola economía, un solo banco, una sola moneda y otro montón de cosas para llegar a ese nuevo orden mundial. Entonces estamos viendo cómo esto está sucediendo. La segunda bestia, el líder religioso, va a decirle a los que le siguen que sigan a la primer bestia, el líder mundial. Entonces dice: y ejerce toda la autoridad de la primer bestia. Vean que el primero, como es un líder, un político, viene a ser el papel de rey o hacerse pasar por rey. Decía en el verso 2, dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies de oso, boca como de león, y el dragón le dio poder y su trono. Entonces, cuando se refiere a la primera bestia, dice que el dragón le dio el poder y el trono, o sea, le dio toda la autoridad, puesto que él viene como un rey, por eso un trono. Viene a ser líder, entonces el poderoso de este mundo, el dragón, le dio poder. Ahora cuando vamos al poder religioso, dice que cuando habla como dragón. Entonces es el mismo espíritu que le dio autoridad a la primera bestia, el que va a estar trabajando a través de la segunda bestia. Entonces es el mismo espíritu a través de la política y la religión, a través de la bestia, líder mundial, y del falso profeta. Entonces, si ejerce toda la autoridad de la primera bestia, por eso ejerce toda la autoridad de la primera bestia, porque es el mismo espíritu. De hecho, es curioso, tal vez esta es la razón o una de las razones por las que en el cristianismo comúnmente se confunden quién es el falso profeta, quién es la bestia, quién es el anticristo. Aquí, como estamos en la segunda mitad del capítulo 13, ya vamos a tener que explicar lo que es el falso Mesías, quién es el falso Mesías y cómo es que se va a manifestar, lo cual me parece muy positivo. Pero esto que vamos a explicar hoy, yo no lo he escuchado en ninguna iglesia, en ninguna doctrina, en ningún lado. Entonces, descartando eso que estamos por aprender hoy, normalmente los cristianos solo ven 2 personas, 2 seres humanos en Apocalipsis 13, la primera y la segunda bestia. Como estamos por ver, en realidad Apocalipsis 13 habla de 3 seres, 3 entidades, pero ya estamos por verlo después. Entonces, como ellos no ven el tercero, ellos solo ven 2, entonces hay doctrinas cristianas que dicen: ok, la primera bestia es el anticristo, la segunda bestia es el falso profeta. Otras doctrinas dicen: la primera bestia es un líder, la segunda bestia es el anticristo. Entonces se confunde al final, porque el anticristo no es ninguno de los 2. El primero es un líder mundial, un rey. Cuando el Mesías vino, él no vino como rey, él vino como sacerdote. Entonces no tiene sentido. El testigo como Moshe es el rey que Yahweh preparó. Entonces el del enemigo, el contrario, es la primer bestia. Eliyahu es el profeta que Yahweh envía para preparar el camino para el Mesías. El que el enemigo preparó es el falso profeta, que prepara el camino para el falso Mesías. Entonces es curioso también que hemos hablado, ¿se acuerdan? El testigo como Moshe, todo parece indicar, por lo que vemos en Malaquías 4 y en otras partes, en Éxodo, por ejemplo, que primero, cuando hablamos de los 2 testigos de Apocalipsis 11, vemos que primero sale el testigo como Moshe y después Eliyahu. Pero hace 2000 años, cuando vino el Mesías y Eliyahu, primero salió Eliyahu y después el Mesías. ¿Por qué? Porque Eliyahu prepara el camino para el Mesías. Entonces vean qué curioso que aquí en Apocalipsis 13 vemos el líder, el falso profeta y después el anticristo, que parece ser el orden en el que el Padre hizo todo, solo que Eliyahu y el Mesías vinieron hace 2000 años. Ahora que Eliyahu vuelve a venir, el líder estaría de primero, como lo vemos en el primer sello de Apocalipsis 6. Entonces, Yahweh prometió a través de la escritura enviar a 3 hombres, lo hemos visto muchas veces y lo hemos confirmado con el Nuevo Testamento. Yahweh prometió enviar a 3 hombres, Eliyahu, Mesías y el profeta como Moshe. Entonces Satanás hizo una copia, ¿verdad? Satanás fue creado para hacer un reflejo. Eso ha hecho que él haga copias de una manera carnal de todo lo espiritual que Yahweh hace. Entonces Yahweh tiene el sello del poderoso vivo, que es el nombre del Padre y del Hijo. La bestia tiene la marca, la cual está conectada con el nombre del falso Mesías. Entonces en este caso Yahweh envió 3 hombres, Satanás manda 3 hombres. El contrario del testigo como Moshe es la primera bestia, el líder mundial. El contrario del testigo como Eliyahu
es el falso profeta, Papa, y el contrario de Mashiach, Yahushua, es el falso Mesías, Jesús. Entonces dice, y ejerce toda la autoridad de la primer bestia en presencia de ella, igual que Eliyahu es el enviado, el mensajero del testigo como Moshe. Entonces, estando en su presencia, tiene la autoridad, puesto que es su enviado, y recuerden, el enviado representa al que lo envía. Entonces, similar en el sentido negativo. Dice, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primer bestia. Eliyahu es el que va a conectar a las naciones del mundo y traerlas a que den honra al rey que Yahweh establece. Entonces igual el falso profeta está diciéndole al mundo, adoren a la primer bestia. Adoren a la primer bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuya herida mortal fue sanada. En este caso, ¿verdad? Como sabemos, así como Yahushua murió y resucitó, los dos testigos van a morir y resucitar. Entonces también van a tener una herida mortal que va a ser sanada. En el sentido de que, para que veamos el espejo, ¿verdad? Como todo lo que Yahweh está haciendo positivo, el enemigo está tratando de hacer una copia negativa. Y por eso es que los que no se guían por el espíritu, los que se guían por la letra, van a terminar aceptando lo que Satanás prepara como si fuera lo real. ¿Me explico? Mientras que los que siguen el espíritu van a ver lo que Satanás hace y se van a dar cuenta que es simplemente un show. Entonces dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego de los cielos a la tierra delante de los hijos de Adán, o sea, delante de los hombres. Este es un verso, por lo menos en mi opinión, me ha llevado a sacar una conclusión muy específica. Y es que, por un lado, vean que dice de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Ese aún quiere decir que este es el milagro más grande que hace, el milagro falso, la señal falsa más grande que hace, puesto que dice, hasta hizo eso, ¿verdad? Como cuando uno está contando una historia. Entonces, esto indicaría que el falso profeta, la señal falsa que hace, más poderosa entre comillas, para engañar al mundo entero, es hacer descender fuego del cielo. Después, como vemos por todo lado en la escritura, es la bestia la que mata a los dos testigos. Y como vemos aquí, la segunda bestia tiene la misma autoridad de la primera. Entonces las dos bestias trabajan juntas. Las dos bestias van a trabajar juntas para matar a los dos testigos. Igual que las dos bestias trabajaron juntas para matar a Yahushua, siendo las dos bestias representadas por Herodes y el sumo sacerdote del momento. ¿Me explico? Como la bestia del falso profeta. 130 años antes de que viniera el Mesías fue más o menos el tiempo en el que los edomitas se infiltraron en el judaísmo. ¿Se acuerdan que ya lo habíamos hablado? Pero no sabía exactamente en qué momento y con quién, y toda la historia. Y eso hizo que llegara el momento en el que Herodes, un edomita, se convirtió en rey de los Yahudim. Entonces es muy interesante entender que Herodes era de Esaú y él representa a la bestia. Entonces se hace pasar por un Yahudí, se hace el líder de los Yahudí, pero en realidad es el enemigo principal de los Yahudí, Esaú. Curiosamente el dragón es rojo y el rojo es el color de Edom, o lo que quiere decir Edom. Entonces dice aquí, también hace señales grandes. Como les decía, la bestia va a matar a los dos testigos. Ese va a ser un momento clave, porque el mundo entero odia a los dos testigos. Simple matemática, si el mundo entero odia a los testigos y alguien mata a los testigos, el mundo entero va a amar a esa persona que los mata, ¿verdad? Es lógica. Y si esta persona que los mata lo hace con una señal muy grande, con más razón, porque estos dos testigos van a atormentar a la tierra. La gente va a decir, ¿estos hombres quiénes son? Que solo traer plagas y toda la cuestión. Entonces la persona que los mate va a tener que hacer un show de tal manera que la gente diga, este es más poderoso que ellos. Y como les digo, la señal más grande que va a hacer la bestia, la segunda bestia, es hacer descender fuego del cielo. ¿Y para qué? Para que completamente lleguen a adorar la primer bestia, el gobierno mundial, el gobierno que está alistando Satanás sobre el mundo, el nuevo orden mundial. Cuando nosotros vamos a Reyes, en el tiempo de Eliyahu, vean que estamos leyendo lo que el falso profeta va a hacer. Y ahora quiero que leamos lo que el verdadero profeta Eliyahu hizo. Primera de Reyes 18:20. Ayer estaba leyendo algo, yo creo que era de ateos, creo que era de incrédulos, y estaban tratando de dar a entender que en la escritura hay un montón de cosas enfermizas o cosas así que no deberían estar, que la gente piensa que la escritura es solo cositas buenas y que esto y que lo otro. Y es uno de los argumentos que dicen algunas personas cuando simplemente no quieren leerla, o como les decía yo, un día yo hablando con un amigo le dije que la escritura decía ramera, y dijo, ¿cómo? Hay rameras en la escritura. Entonces, ¿qué tiene que ver? O sea, si la escritura es el instructivo de este mundo, y en este mundo existe la prostitución, pues por supuesto que tiene que hablar al respecto. Pero la gente que es impía, al ver algo que ellos ven como completamente sucio, que se hable en la escritura,
dicen entonces que la escritura es sucia porque habla de eso, es lo más estúpido, ¿verdad? Es lo más ilógico. El doctor cuando revisa a alguien que está enfermo le tiene que decir todo lo enfermo o malo que tiene para poder sanarlo. Es básicamente la idea. Entonces eran chistes con respecto a cómo por aquí un hombre se refirió al órgano sexual masculino y por aquí el otro habló de ir a ser el número 2 al baño. Entonces verá cosas estúpidas en realidad. Y hizo mención de esta historia similar a como habían hecho mención en una conferencia, ¿se acuerdan que les había comentado? Que un montón de psicólogos y psiquiatras se reunieron para juzgar a Elías y dijeron que Elías hubiese sido acusado de, bueno, no ser básicamente políticamente correcto y de xenofobia y otros tipos de fobias. Entonces también esta historia en cierta forma llega a mostrar, en cierta forma, repito, un poco como los dos testigos actuarían o hablarían. Y si hoy en día los psiquiatras y psicólogos dicen que Eliyahu era un hombre muy malo por hablar como habló aquí, por ser tan sarcástico, con gente que simplemente tenía una fe diferente, entonces lo mismo van a decir de los dos testigos. ¿Estamos? Dice, Acab representa, era el rey de Israel. Acab representa a la bestia, que es controlado por la ramera. Acab era controlado por Jezabel, y es la representación de la ramera, la personificación de la ramera. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Entonces Eliyahu, acercándose a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Recuerdan cuando Yahushua vino y dijo, no podéis adorar a dos Elohim porque amarás a uno y odiarás al otro? O odiarás al uno y amarás al otro. No podéis amar a Gad y a Yahweh. No podéis adorar a Dios y a Yahweh. Traducido en el griego, Mamón y Yahweh. Y en el español, Fortuna y Yahweh. Entonces vean como lo mismo que hizo Yahushua cuando él vino, lo está haciendo aquí Eliyahu. ¿Por qué van a seguir en las mismas? Decídanse. ¿Van a adorar a uno o van a adorar al otro? No digan que adoran a uno si sus acciones muestran que adoran a otro. No digan que adoran a Yahweh si ustedes invocan a Jehová. ¿Me explico? No me digan que ustedes llegan al Padre a través del Mesías si ustedes adoran a Jesús, etcétera, etcétera. Es eso. ¿Por qué dicen que adoran al que yo sigo si ustedes están adorando a otro? Y esta es una conversación que uno tiene con muchas personas y ellos no entienden, ¿verdad? Y más bien lo acusan a uno de todo lo que estamos hablando que acusaban a Eliyahu. Entonces, ¿hasta cuándo vacilaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Yahweh es Elohim, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Traduciendo esto completamente al español sería, si Yahweh es poderoso, seguidle. Si el Señor, id en pos de él. Entonces, si fuese que el Señor es el Todopoderoso, pues de ahí yo estaría aquí predicando de él, diciéndoles que le sigan, como hacen en todo el mundo las iglesias cristianas. Pero bendito sea el Padre, Él nos ha revelado que el Señor es Baal. Entonces hemos decidido seguir a Yahweh, el Elohim de Eliyahu. Entonces, esto que vemos aquí es lo mismo que está pasando hoy en día, exactamente lo mismo. Y los dos testigos van a salir hablando de Yahweh y de Yahushua. El Papa dice defender la doctrina de Jesús. Entonces va a haber una lucha y se supone que siguen lo mismo. ¿Me explico? Entonces, ¿quién fue el que empezó el debate? Eliyahu. Él fue el que llegó y dijo, van a seguir entre dos pensamientos. Entonces igual los dos testigos van a salir en el mundo y van a decirle al mundo, van a seguir ustedes adorando a Baal, van a seguir adorando al Señor. Decidan, seguir a Yahweh o seguir al Señor, pero no digan que son el pueblo de Yahweh si siguen adorando al Señor. Entonces, dice, y el pueblo no respondió palabra. Eliyahu siguió hablándole al pueblo. Solo yo he quedado como profeta de Yahweh, mientras que de los profetas del Señor hay 450 hombres. 450 profetas del Señor. Solo Eliyahu ahí defendiendo a Yahweh. La misma cuestión hoy en día, ¿verdad? Habrán dos testigos y miles de millones profetas del Señor en el mundo. 450, la forma más simple de hacerlo con las letras sería la Tav y la Nun, exactamente. La Tav representa el fin, los últimos, la marca o el sello del Todopoderoso. La Nun representa semilla, simiente, un pez. Entonces se puede ver como que esta es una historia que se manifestaría en el fin de los tiempos, con la última generación, o sea, la última simiente. Entonces dice, dénsenos pues dos bueyes, representa los dos testigos, ¿verdad? Dos testigos.
y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Entonces, básicamente les está diciendo, nos vamos a dividir, uno de ustedes, uno yo, así como los dos testigos, uno muere como ofrenda para castigo eventualmente de las naciones, y el otro muere como expiación por el pueblo escogido. Entonces uno muere por ellos, otro muere por los escogidos. ¿Me explico? Igual aquí. Vean que ambos bueyes murieron porque él mandó a matarlos antes. Entonces ambos bueyes murieron a pesar de que solo uno fue llevado para Yahweh. ¿Estamos claros? Entonces, dice, estamos en Primera de Reyes 18:23. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno. Córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero que no le prendan fuego. Yo prepararé el otro buey. Era el otro becerro. Recuerden que el testigo con Moshe es como un becerro. Lo pondré sobre leña y tampoco le prenderé fuego. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros Elohim. Invocad luego vosotros el nombre que ustedes invocan, ¿verdad? Que invoquen a Dios, que invoquen a Jesús, a María, a Jehová y todos los otros nombres que ni quiero decirlos, pero saben a lo que me estoy refiriendo. Entonces, invocad luego vosotros el nombre de vuestros Elohim. Yo invocaré el nombre de Yahweh. El Elohim que responda por medio de fuego, ese es Elohim. Entonces él dijo, ustedes pídanle al suyo, yo le voy a pedir al nombre de Yahweh. Y el Elohim que responda encendiendo, tomando el sacrificio, ese es el verdadero Elohim. Eso es lo que está diciendo Eliyahu. Entonces es algo muy sorprendente y también es una señal muy clara, muy física. Entonces el punto es que vea que está diciendo que va a hacer descender fuego del cielo. Yahweh está en el cielo. Y él dice, el verdadero Elohim que responda con fuego. Así nos vamos a dar cuenta quién es. 2 sacrificios, fuego del cielo. Eliyahu fue el del plan, para dar a entender que Yahweh es Elohim. En el espejo, en lo contrario, ahora tenemos el falso profeta, el contrario de Eliyahu, sacrificando 2 personas, los 2 testigos, para engañar al mundo y hacerles pensar que el Señor, Baal en esta ocasión, es el Elohim verdadero. ¿Cómo? Haciendo descender fuego del cielo. ¿Me explico? El mismo evento, pero al contrario. Como ya tienen la tecnología para hacer descender fuego del cielo, van a engañar a la gente con eso. Matando a los 2 testigos, haciendo descender fuego del cielo. Puede ser de varias formas, ¿verdad? La más simple sería con un rayo. Que los rayos son un tipo de fuego. O sea, pueden encender un fuego donde caen. Y por lo menos ya sabemos que sí pueden hacer caer rayos donde ellos quieren exactamente. Entonces, por lo menos si es un rayo, ya sabemos que la tecnología está, pero obviamente si esa está y otro montón de tecnologías para hacer huracanes, terremotos, tampoco sería muy difícil hacer una llama de fuego que caiga. ¿Me explico? Entonces, el mismo evento, pero al contrario. Entonces, es por eso que es mi opinión que la señal más grande, falsa, que va a ser la segunda bestia, falso profeta, es cuando mata a los 2 testigos. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo que dice aquí, hacer descender fuego del cielo. Entonces mi punto es, cuando dice aquí, también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. La pregunta sería, ¿cuándo? ¿En qué momento? Lo más lógico, cuando mata a los 2 testigos. Y todo el mundo va a decir, claro, si el poderoso de ellos hacía algo y el poderoso del Papa los mató, entonces el poderoso del Papa es el verdadero. En el Vaticano casi, bueno, yo diría que definitivamente, pero dependiendo también de la persona, aunque sea católica, cada persona, cada católico tiene un pensamiento diferente con respecto a este punto, pero casi que se le da el lugar principal a María, ¿verdad? En el catolicismo. Por eso digo casi, porque hay gente que dice que no, pero uno ve el catolicismo y parece que sí, ¿verdad? A simple vista parece que así es, aunque hayan católicos que dicen, no, Jesús, y otros dicen, no, Dios. Pero bueno, entonces María es la principal del catolicismo. Curiosamente, María, ¿verdad? Es Astarte, es Astoret, la reina del cielo. Como sabemos, la verdadera madre de Yahushua se llamaba Miriam. María es el nombre que le dieron a Astarte hoy en día. Entonces la adoran en el catolicismo. ¿Cómo es que se conecta la historia de Primera de Reyes 18 con la historia de Apocalipsis 13? Además de ser un espejo, ¿verdad? En el que todo está al revés. Entonces aquí fue Yahweh, aquí es el enemigo. Aquí fue Eliyahu, aquí es el falso profeta, etcétera, todo lo que ya dije. Ahora vemos algo muy interesante. En esta historia, Eliyahu hizo condena, a través de esto condenó a los 450 profetas de Baal, del Señor. Pero por alguna razón, como vamos a ver en unos instantes, los profetas de Astarte no fueron juzgados, no fueron condenados, siguieron viviendo tranquilitos. Entonces, en esta historia se condenó a los sacerdotes del Señor
en esta historia se va a condenar a los sacerdotes de María, de Astarte. ¿Me explico? Por la muerte de los 2 testigos ya va a haber un juicio en contra de ellos, porque los que adoran a María van a tener mucho que ver con la muerte de los 2 testigos. ¿Está quedando claro? Siendo el Papa el principal líder de ellos. Entonces, continuó un poco más con Primera de Reyes 18. Bien dicho, respondió todo el pueblo. Imagínense eso, ¿verdad? Todo el pueblo, sí, claro que sí, va a haber, Baal haciendo descender fuego. Segurísimo, según ellos. Entonces Eliyahu dijo a los profetas de Baal: escoged un buey y preparadlo vosotros primero, pues sois los más. Invocad luego el nombre de vuestros Elohim, pero no le prendáis fuego. Vean cómo deja claro una y otra vez: no le prenda fuego, no le prenda fuego, no le prenda fuego. Cuidadito, le prende fuego. Entonces el fuego es clave aquí. Yahweh con el fuego es clave en esta historia. Ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre del Señor. Es lo que dice ahí en español. Invocaron el nombre de Baal. Vean cómo el nombre, así como está hablando de no le pongan fuego, no le pongan fuego, también está diciendo invoquen el nombre, invoquen el nombre. La importancia en la señal del fuego y la importancia al invocar del nombre. Invocad luego el nombre de vuestros Elohim, pero no le prendáis fuego. Ellos tomaron el becerro que les fue dado, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Desde la mañana hasta el mediodía, o sea, llevaban horas ahí, pidiéndole a Baal. Decían: Señor, respóndenos, pero no se escuchó ninguna voz, ni hubo quien respondiera. Entre tanto, ellos seguían saltando alrededor del altar que habían hecho. Hacia el mediodía, Eliyahu se burlaba de ellos. Esto es lo que les decía, se burlaba. Y me gusta mucho encontrar esta historia en la escritura, porque deja un modelo en el sentido de lo que se puede y lo que no se puede. Yahweh permite que nos riamos. ¿Por qué? Porque no se trata de personas que simplemente nacieron con un problemita en la mente y no pudieron captar una ecuación matemática. No, se trata de gente que por sus obras, por su voluntad, por sus pecados, no entienden. Y por eso Eliyahu se burlaba. ¿Me explico? No es que él se está burlando de personas con una deficiencia específica. No, es una deficiencia espiritual. Y cualquier persona, como está escrito, el que pida sabiduría, Yahweh se la da. Entonces, en el sentido espiritual, el que no puede ver, el que no puede escuchar, es porque no quiere. Entonces, es de reírse que Yahweh le dé a alguien la corona y la persona diga: ¿para qué es esto? Y la tire. Me explico, es como, ¿qué le pasa a la gente? Y después vienen a decir que ellos son los que tienen la verdad. Después vienen a pedir que los sigan a ellos. ¿Me explico? Porque aquí estamos hablando de sacerdotes, líderes. No estamos hablando del pueblo que no tenía la menor idea qué estaba siguiendo, qué estaba haciendo. Estamos hablando de gente que sí sabe. Ese es el punto. Entonces, dice: hacia mediodía Eliyahu se burlaba de ellos diciendo: gritad con voz más fuerte, porque es un Elohim. ¿Verdad? Lo cual no tiene ninguna lógica. Si es un Elohim, usted lo puede en realidad decir en su corazón, sin abrir la boca, que él escucha. Entonces vean la contradicción. Grítele bien fuerte porque es Elohim. Entonces más bien como dando a entender, está muy ocupado, tal vez anda muy lejos. Entonces dice: gritad con voz más fuerte porque es un Elohim. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o se ha ido de viaje. Tal vez duerme y haya que despertarlo. Tal vez duerme y haya que despertarlo. O sea, todo lo ilógico, no tiene nada que ver. O sea, ahí a través de su burla, a través de sus chistes, está dejando claro que ellos no entienden lo que es un Elohim. Porque, por un lado, si entendieran no le seguirían, obviamente, pero al decirles, tal vez está trabajando, tal vez anda de viaje, son cosas que un Elohim no hace, que el verdadero Elohim no hace. Son cosas muy humanas, muy terrenales, muy carnales. Dice: aconteció al mediodía que Eliyahu se burlaba de ellos diciendo: gritad en alta voz, porque Elohim quizá está meditando. Ah, ok, ves aquí, quizá está en el baño. Así lo ponen meditando para que no suene muy feo. Pero en hebreo está haciendo alusión a anda haciendo del 2. Entonces vean lo chistoso de la historia y lo real del padre y lo cómico que es, que incluyó esto en la escritura tan apartada que es. Un chiste de tal vez anda haciendo del 2. ¿Me explico? Hay mucha gente que cree que Yahweh no tiene sentido del humor. Claro, los psiquiatras y psicólogos de hoy en día dicen: uy, qué irrespetuoso con los adoradores de Baal. ¿Cómo les va a decir eso? Pero es la verdad, así de simple. Si los musulmanes dicen ahora al verdadero Elohim, por ejemplo, ¿por qué andan ellos matando a la gente por Elohim? Dejen que Elohim lo haga. Si Allah es el verdadero Elohim, ¿por qué ellos tienen que ensuciarse las manos con sangre? Dejen que él lo haga.
De por sí está escrito, la venganza es mía, yo pagaré. ¿Por qué lo andan haciendo ellos? ¿Me explico? Entonces, ¿por qué es malo decir la verdad? Solo porque usted no entienda la doctrina que sigue y no quiere darse cuenta y le duele que uno se lo revele, termina matándolo a uno y ahí no es mi culpa. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre para chorrear la sangre sobre ellos. ¿Verdad? Ustedes se acuerdan, los católicos, hay algunos que eso de culpa mía, y se golpean con látigos y se terminan sacando la sangre porque tratan de purgar sus pecados a través del sufrimiento. Es la misma práctica. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz. Vean cómo sigue hablando, voz. Y esta puede ser una respuesta de cómo lo haga el falso profeta. Porque cómo es como aparece la voz de Yahweh comúnmente en la naturaleza, como un trueno, ¿verdad? Cuando Yahweh le hablaba a Yahushua en varias ocasiones, pero hay una específica, cuando lo vinieron a buscar los griegos, que Yahushua le ora a Yahweh y Yahweh le responde, y la gente que oye la respuesta dicen un trueno, otros dicen un ángel. Entonces, qué curioso, ellos están pidiendo fuego, pero no hay ninguna voz. Sería como decir, están pidiendo fuego, pero no hay ningún trueno. ¿Sí está quedando claro? Tras de que recuerden que Satanás, específicamente Lucifer, es Zeus, y Zeus es a quien hoy en día llaman Dios, es el mismo nombre, y Dios es el Dios del trueno. Entonces tiene lógica que el falso profeta de Zeus, el profeta de Dios, haga descender un trueno para matar a los dos testigos, para probar que Dios es Elohim. Y todo tiene sentido. Entonces, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Vean cómo lo dicen, ni escuchase. O sea, no había un Elohim que los escuchara. Por más que haya un ángel que se haga llamar Baal y que lo adoren, él no es un Elohim, entonces no cabe en la explicación. Me explico, no había un Elohim que lo escuchara, porque él no es Elohim, aunque ellos lo adoren como tal. Entonces dijo Eliyahu a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Vean lo primero que tuvo que hacer, levantar el altar de Yahweh porque ya estaba arruinado. Nadie seguía a Yahweh, entonces el altar estaba destruido. Entonces él lo levanta, que es lo que vienen a hacer los dos testigos, levantar la alabanza para Yahweh. Y tomando Eliyahu 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, como las 12 tribus, ¿verdad? Los 144,000 que son de las 12 tribus. Entonces los dos testigos van a ser sacrificados por los 144,000 escogidos, al cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre. Vean, qué particular este verso, porque Eliyahu está por hacer el sacrificio, va a sacrificar un becerro, entonces como el testigo como Eliyahu, sacrificando al testigo como Moshe, y está sacrificando al testigo como Moshe por las 12 tribus, los 144,000 escogidos. ¿Por qué dice lo de Jacob? Porque así como Yitzhak representa a Joshua, Jacob representa al último. Entonces por eso dice Jacob, a quien se le dio el nombre de Israel, porque recuerden que Yahushua dijo que él tendrá un nombre nuevo, la segunda venida viene con un nombre nuevo. Y Yahweh promete del último darle un nombre nuevo. Entonces es como haciendo alusión a que después de la muerte va a resucitar como ese hombre nuevo. ¿Está claro? Y tomando Eliyahu 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Yahweh diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano, como doble porción, 2 medidas, y grano como los escogidos, que van a ser grano, ¿verdad? El trigo de la cosecha en Apocalipsis 14. Y como sabemos, la cosecha se va a dar días después del sacrificio de los dos testigos. Entonces, qué curioso que parece hacer alusión a cosecha en medio del sacrificio. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, como los 4 ángulos de la tierra, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Algo que no hicieron, ¿verdad? Imagínense la fe de Eliyahu, la seguridad que él tiene en su Elohim y en el hecho de que puede hacer descender fuego del cielo, que dice, échenle agua, traigan 4 cántaros, échenlo aquí. Derramadla sobre el holocausto y sobre la leña, y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. O sea, ¿verdad? 4 cántaros por 3 veces, 12 cántaros. Igual, como un cántaro por cada tribu. Y Yahushua nos dijo que a través de él somos fuentes de agua viva. Entonces vean como cada tribu un cántaro. Cada tribu tiene vida eterna a través del sacrificio. Recuerden que así como Yahushua murió para justificar las almas,
testigo como Moshe o la segunda venida va a morir para justificar los cuerpos, por decirlo así, de tal forma que puedan entrar con cuerpo y alma sin tener que experimentar la muerte los 144,000 que además de aceptar a Yahushua aceptan a los dos testigos. Entonces, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Eliyahu y dijo: Yahweh, Elohei de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Elohim en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vean qué importante, porque es como si lo estuviesen juzgando de que él hacía las cosas porque le daba la gana. Igual que van a juzgar a los dos testigos de haber traído plagas al mundo como si fuera ellos los que lo idearon o tuvieran el poder solos. Lo mismo. Entonces, como los dos testigos, en este caso, ¿verdad? Con Eliyahu, pero en el fin de los tiempos va a ser la bestia diciendo algo similar. Mario me hizo una pregunta, que era, ¿por qué Yahweh permite que el falso profeta copie el milagro de Eliyahu? O sea, que Eliyahu lo diga tan claramente que esa va a ser la señal que va a mostrar quién es y que ahora ellos puedan hacerlo. Sí, es una buena pregunta. Ya vamos a ver la razón, porque Yahweh da la razón así clarísimo. Segunda de Tesalonicenses 2:9. El advenimiento de este impío, esto es importante de hecho que leamos esto porque es parte del capítulo, o sea, tiene que ver con la historia que estamos leyendo. El advenimiento de este impío, aquí está hablando del falso Mesías, no está hablando ni de la bestia ni del falso profeta. Eso es muy importante entenderlo, porque como los cristianos piensan que la bestia es el anticristo, entonces piensan que aquí está hablando de la bestia y esto hace que todo se tuerza. Ya van a ver por qué. El advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, muy importante la palabra obra, es un trabajo, una creación, un plan de Satanás en todo aspecto. Irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros. Entonces la venida del falso Mesías va a estar acompañado de falsos milagros. Entonces por eso es que el falso profeta va a hacer falsos milagros para poder presentar al falso Mesías como si fuese el verdadero. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Entonces Yahweh por un lado permite eso porque los que se pierden se tienen que perder. En el sentido de que eso es lo que merecen por sus obras, por como han usado la voluntad que Yahweh les dio, el libre albedrío. Entonces, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Y esta es la clave. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad. Entonces, ¿por qué Yahweh lo permite? Porque no recibieron el amor de la verdad, porque no amaban la verdad. Se escondían en la mentira para poder seguir haciendo lo malo. Por cuanto no recibieron el amor para ser salvos. Por esto, Yahweh les envía un poder engañoso. Por esto, Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Entonces, Yahweh permite una señal tan sorprendente. ¿Por qué? Porque los hombres lo están deseando. La gente, al haber desechado la verdad, está pidiendo la mentira. ¿Me explico? Si uno le da la espalda a la verdad, le da la cara a la mentira. Entonces, la gente va a ser engañada porque la gente quiere ser engañada. Como cuando la esposa le dice al esposo, me veo gorda con esto. ¿Me explico? Pero entienden mi punto. La gente quiere ser engañada y ese fue un chiste que siento yo muy claro, pero se ve por todo lado. O sea, los comerciales de televisión son un engaño, pero la gente compra las máquinas que venden para adelgazar. Póngase esta máquina y 5 minutos al día y adelgazará. Y lo creen. O sea, no lo creen, quieren creerlo. Porque uno quiere creer que es así de fácil bajar de peso. Entonces se quieren engañar y hay muchas cosas para engañar. Entonces vemos cómo sucede una y otra vez. Por lógica, cuando uno lo piensa con una mente fría, uno dice, no, es estúpido, ¿cómo se le ocurre? Pero pasa todos los días. Entonces, dice aquí, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Yahweh les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. La gente que ha rechazado el verdadero Mesías, lo que quiere es aceptar al falso. Entonces Yahweh dice, ok, ¿por qué? Porque nos dio la voluntad propia. Dice, usted quiere la mentira, ahí le va. Lo único que se necesita para que la oscuridad entre un cuarto es apagar la luz. Entonces, si Yahweh se aparta, automáticamente entra lo malo. Se manifiesta lo malo, se crea esa ilusión, porque, repito, igual que el frío, es una ilusión, el mal también. Por esto Elohim les envió un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, como la gente se complace en la injusticia, van a terminar pasando por algo que después ellos van a estar diciendo, ¡ay, pero fue injusto! ¡Qué injusticia!, ¿verdad? Porque la gente, cuando les pasa algo a ellos, fácilmente saltan y gritan injusticia, pero cuando se trata de otras personas, no les molesta en lo absoluto. Aquí está hablando de los que ya se van para el lago de fuego, porque los que no le creyeron a los dos testigos, pero después de que mueren los dos testigos, se dan cuenta que son los dos testigos, van a decir, uy, qué problema, ahora tenemos que actuar, y la única forma va a ser morir durante la gran tribulación. Entonces, los que quedan son porque creen en la mentira, entonces se ponen la marca. Vamos a tratar de terminar la historia de Reyes. Respóndeme, Yahweh, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Yahweh, eres Elohim, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces vean, Yahweh permitió esta señal tan poderosa en este momento para hacer que el corazón de las personas que estaban viendo la señal se volvieran a Yahweh. Entonces Yahweh lo hizo por misericordia, porque la verdad todavía no estaba en el mundo. Yahushua vino hace 2000 años y la gente sigue en la mentira, entonces ya no hay misericordia, ahora viene el juicio. Entonces es lo contrario, Yahweh va a permitir que el falso profeta haga descender fuego del cielo para que los corazones de las personas se vuelvan todavía con más fuerza hacia la mentira en la que están. ¿Me explico? Terminen de ser condenados. Entonces dice, entonces cayó fuego de Yahweh. Entonces cayó fuego de Yahweh. ¿Recuerdan cuando leímos lo de Yom Kippur? Que todo empezaba diciendo, después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que representaban los dos testigos, y esos dos hijos de Aarón, ¿qué fue lo que hicieron? Que trajeron fuego extraño al Mishkan. Entonces bajó fuego de Yahweh y los quemó. La misma imagen, pero ellos trajeron fuego extraño, igual que el falso profeta va a traer fuego extraño, falso, para matar a los dos testigos, y la gente va a pensar que es de Yahweh. Entonces cayó fuego de Yahweh y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Imagínense el poder de ese fuego, hasta las piedras, el polvo, y lamió el agua. Qué vacilón, porque como las llamas de fuego son como lenguas, ¿verdad? Entonces lamió el agua. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Yahweh es el Elohim, Yahweh es el Elohim, Yahweh es el Elohim. Entonces, pensándolo en el reflejo, en lo contrario, ahora se van a presentar el falso profeta, va a hacer el falso milagro, va a matar a los dos testigos y la gente va a decir, Dios es Elohim, Dios es el poderoso, Dios es el Señor, es lo que van a decir, porque Dios es el Señor, es lo que ellos dicen, y tiene completa lógica. Entonces Eliyahu les dijo, prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron, y los llevó Eliyahu al arroyo de Sison, y allí los degolló. Entonces, por el milagro que hizo Yahweh a través de Eliyahu, mostrando que él es Elohim, se mandó a matar degollados a los profetas de Baal. Esta vez, por el milagro falso que haga el falso profeta al matar a los dos testigos, se va a mandar a degollar a los que no se pongan la marca de la bestia por seguir la doctrina de los dos testigos. ¿Quedó claro eso? Entonces vean cómo todo tiene sentido y se conecta perfectamente en el Apocalipsis. El Carmelo, que fue donde se hizo, el monte Carmelo, donde se hizo esto, es tierra de jardín, lo que significa lugar cultivado. Kishon, tortuoso o torcido. Recuerdan que el Leviatán, hay dos tipos de Leviatán, masculino y femenino. El recto y el torcido, uno que representaba la aguja del reloj, el tiempo, y otro que representaba el espacio. Qué curioso que esto sea la misma palabra de la serpiente tortuosa, y ese era el nombre de este lugar, donde los llevó a degollar. Dice, los llevó Eliyahu al arroyo de Kishon, y allí los degolló. O sea, los llevó al arroyo de la serpiente tortuosa, los llevó al arroyo del Leviatán. Entonces, como eran profetas del Señor, los degolló donde salía el agua de Satán. ¿Me explico? Porque ellos adoraban a Satán y predicaban de Satán. Entonces, como predicaban de Satán, daban agua de Satán, murieron donde salía el agua de Satán, el agua tortuosa. Y recuerden que todo parece indicar que a los dos testigos los van a matar en Betel. Betel quiere decir la casa del poderoso. Entonces, en cierta forma similar, también el hecho de que dice Carmelo, puesto que Carmelo es un jardín, quiere decir jardín. Recuerdan cuando mataron a Yahushua, lo enterraron en un jardín. Y el jardín también hace alusión al paraíso, por supuesto. Y la casa de Elohim, obviamente, es un paraíso. Dice, entonces Eliyahu dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Vean qué perfecta la escritura. Cómo aparece este verso inmediatamente después de que degollaron a los profetas del Señor. ¿Por qué es eso interesante? Porque cuando leemos la historia de Eliyahu nos damos cuenta que Eliyahu paró la lluvia ¿por cuánto tiempo? 3 años y medio exactos. ¿Cuánto es el ministerio de los dos testigos? 3 años y medio exactos. Entonces aquí Eliyahu, después de hacer la señal y matar a los profetas del Señor, dice a Acab, vaya porque va a llover. ¿Qué quiere decir eso? Esta señal se dio en la mitad de 7 años, o sea, después de 3 años y medio, mostrando que los dos testigos vienen, dan testimonio por 3 años y medio,
en los cuales no hay lluvia, en el sentido de bendición sobre los impíos, porque recuerden que Apocalipsis 11 dice que los dos testigos tienen el poder para detener la lluvia durante su testimonio. Aquí se detuvo la lluvia 3 años y medio antes de este momento. Entonces el testimonio de Eliyahu representa el testimonio de los dos testigos. Aquí no hubo lluvia. Una vez que se hace la señal, viene la lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Una vez que matan a los dos testigos, empieza a llover sobre la tierra, las plagas postreras. ¿Me explico? Matan a los dos testigos, empieza la gran tribulación donde matan a los que no se ponen la marca de la bestia, como degollados aquí, y en ese tiempo viene la lluvia, o sea, vienen los últimos 3 años y medio. ¿Sí quedó claro eso? Y lo sorprendente de este momento, ¿cómo deja claro cuándo vienen los dos testigos? Puesto que los cristianos muchos enseñan que los dos testigos vienen al final. Aquí se nos muestra que son los primeros 3 años y medio, en los que no llueve, y por eso la señal también indica que hace alusión a la muerte de los dos testigos. También vea, Acab subió a comer y beber. Subió a comer y beber. ¿Y qué dijo Yahushua? La venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Comían y bebían hasta que Noé entró en el arca y el diluvio se llevó a todos. ¿Qué acaba de decir aquí? Viene una gran lluvia. ¿Y qué hizo él? Fue a comer y beber. ¿Me explico? La conexión con ese momento. Volvemos a Apocalipsis. Estábamos en el 13:13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego de los cielos a la tierra delante de los hijos de Adán. Esto muestra cómo el falso profeta es la copia negativa de Eliyahu y cómo el momento más importante en el que descendió fuego del cielo es lo que acabamos de leer. Y al ser este el momento más importante en el ministerio del falso profeta, parece indicar que es la copia de ese mismo evento. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Importante esa palabra, permitido. La gente piensa que Satanás hace lo que le da la gana y que tiene poder para hacer lo que le da la gana. Y no, Satanás tiene poder para hacer lo que Yahweh le permite. O sea, Yahweh mismo le da el poder y le dice, ok, vaya, haga. Engañe a los impíos, destruya a los que destruyen la tierra. Dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Entonces por eso les decía, son los dos, la primer bestia y el falso profeta, que van a estar presentes al matar a los dos testigos con las señales falsas. Igual que cuando mataron a Yahushua, estuvo presente el líder político y el líder religioso. Entonces, oigan, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Uno de los mejores ejemplos de este evento se encuentra en Daniel 3. Vean que aquí la bestia es el gobierno mundial que tiene una persona como su representante, el líder mundial, la personificación de la bestia. La segunda bestia tiene como personificación el falso profeta, papa, poder político, poder religioso. Estos van a trabajar juntos para engañar al mundo entero. Ellos se van a poner a trabajar juntos y decir, ¿cómo hacemos para mantener este poder que tenemos? ¿Cómo hacemos para engañar a las masas de tal forma que nos adoren como Elohim? Entonces se les va a ocurrir hacerle una imagen a la bestia. Normalmente la gente aquí interpreta por la letra. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niño, a mí me gustaba mucho el Apocalipsis y me llevaban a la iglesia. Habían iglesias antes donde se hablaba del Apocalipsis. Cuando hablaban de esto, como ellos pensaban que la bestia es el anticristo, entonces decían, el anticristo va a salir y después de estar en el poder, va a mandar ser una imagen del mismo y va a obligar a todo el mundo a adorar esa imagen. Así es como la mayoría de la gente lo ha visto por décadas. Entonces, unos dicen va a ser una imagen, un holograma. Otros dicen va a ser una imagen en el tele. De hecho, yo me acuerdo que decían, todos los días a las 6 de la mañana, la imagen del anticristo va a salir en el tele y la gente va a tener que adorarla en sus salas. Y yo me imaginaba eso en la sala, todo el mundo en la sala adorando el tele. Entonces, otra gente dice, ¿verdad? Una estatua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es porque se ha tratado de interpretar el Apocalipsis con la tecnología o la falta de tecnología que había décadas atrás. Hoy en día muchas cosas de la ciencia ficción se han vuelto una realidad. Muchas de las cosas que vemos en ciencia ficción en realidad es la forma en la que nos dicen que ya existe, pero que no nos lo dicen abiertamente. Entonces, este es un verso clave. Quiero que me pongan atención en todo lo que estamos viendo. Recuerden que vimos ahora en Tesalonicenses que dice, la venida del impío es obra de Satanás. Aquí estamos viendo que dice, la bestia se pone de acuerdo con la otra bestia para hacer una obra, una imagen, una obra, un trabajo. Como les digo, el ejemplo más claro de este momento lo encontramos en Daniel 3, pero aquí el evento fue algo físico, por eso es que no podemos guiarnos completamente por la letra, y ya explico qué me refiero con eso. Dice, el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia, entonces representa a la primer bestia, la bestia que salió de entre las naciones, la bestia que salió del mar, líder mundial. ¿Estamos claros? Aquí vimos en Apocalipsis que la segunda bestia va a mandar a hacer una imagen de la primer bestia. Recuerden que acabo de decir, la bestia es el gobierno, entonces van a mandar a hacer una imagen que
represente al gobierno. No se trata, digamos, por ejemplo, y sigo usando este ejemplo porque es muy particular las características de este hombre, pero digamos, si Obama fuese la bestia, la primer bestia, la personificación del nuevo orden mundial, no quiere decir que se haría una estatua de Obama, no quiere decir eso, sino que harían una imagen para que represente el gobierno que lidera Obama. Entonces sería una imagen para engañar a las masas de tal forma que quieran mantenerse bajo ese gobierno. Ese es el punto. No es algo de vanidad, de quiero que adoren una imagen que se parezca a mí. No se trata de eso, porque es la bestia la que quiere ser adorada, es Satanás el que quiere ser adorado. Entonces, y obviamente todos sus siervos, pero eso ya es otra historia. El rey Nabucodonosor, como si fuera la bestia, hizo una estatua, o sea, hizo una imagen. Esta estatua representa al falso Mesías. La imagen que están haciendo aquí es el falso Mesías, y esto se va a entender más a fondo en unos momentos. Recuerden que también en Daniel habla de la abominación desoladora. La abominación desoladora. Entonces, en la escritura aparece la abominación desoladora. En el libro de Daniel, la abominación desoladora. Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora, huyan a los montes. Abominación en hebreo es sinónimo de imagen, es sinónimo de ídolo. ¿Estamos? Un ídolo es una abominación. Desolador quiere decir que destruye. Entonces, abominación desoladora es un ídolo que tiene la capacidad de destruir. ¿Estamos claros? Aquí dice que están haciendo una imagen para la bestia, una imagen para que la bestia sea adorada. Entonces, es una imagen para adorarla. Es un ídolo, una abominación. Estamos. Pero como Nabucodonosor representa a la bestia, es una imagen de la bestia. Entonces, dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, de oro. El oro representa a Babilonia, de donde era rey Nabucodonosor, y representa obviamente el reino, cuya altura era, oigan, de 60 codos, y la anchura de 6 codos, 66. 60 codos y 6 codos, 66. A lo que quiero llegar con esto es que al decirnos aquí 60 y 6 y entender que es una estatua hecha con materia, es para que nosotros entendamos que en el nivel espiritual es una dimensión más elevada. Si le agregamos una dimensión más elevada a esta imagen, sería 666. ¿Me explico? Este es un reflejo físico, entonces es 66. Si lo elevamos una dimensión más, sería 666, para que entendamos que está hablando del falso Mesías. Entonces hay que elevar la idea de una estatua. No es una estatua cualquiera, es algo más elevado que una simple estatua. ¿Estamos? Ya vamos a ver qué es eso entonces. Entonces, cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y ordenó el rey Nabucodonosor, oigan, que se reunieran los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, o sea, todos, para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Dedicación, como en Hanukkah. ¿Se acuerdan que en Hanukkah Antíoco sacrificó un cerdo en el templo de Yahweh y fue llamado la abominación desoladora? Ahora él está dedicando la estatua que hizo y representa la abominación desoladora, el falso Mesías, por todo lado conectado. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz. Esto va a suceder mundialmente, eventualmente, solo que la gente va a pensar que el altavoz es Los Ángeles. Se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, todo el mundo como un orden mundial, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Entonces Nabucodonosor obligó al mundo entero a adorar la estatua que él hizo para representar a su reino. Igual que como estamos por ver, van a obligar las dos bestias a que el mundo entero adore la imagen de la bestia. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. El que no adore la imagen será muerto, igual que vemos en el Apocalipsis. El que no adore el falso Mesías lo van a matar. El que no se ponga la marca lo van a matar. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Igual van a ser en el mundo. Por esto en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los Yahudim. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, Rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música se postre y adore la estatua de oro, y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres, Yahudim, ¿verdad?, representando la iglesia, pero recuerden, la relación entre los pocos y los muchos es como el 1 y el 3. En la escritura vemos que Daniel representa a los pocos, los 3 amigos de Daniel a los muchos. Aquí estamos viendo el momento en el que la abominación desoladora fue revelada, o sea, después de la muerte de los 2 testigos. Después de la muerte
muerte de los 2 testigos, los primeros en ser cosechados vivos son los pocos. Desaparecen del mundo al ser llevados al lugar preparado. Inmediatamente después empieza la cosecha de las uvas, donde los muchos empiezan a ser asesinados. Entonces vean qué curioso esta historia. Hay unos hombres de Ahudim a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dónde está Daniel? En esta historia Daniel no aparece. ¿Por qué? Exacto. Hay quienes dicen, es que lo habían mandado a otra ciudad a hacer un trabajo para el rey. Entonces no estaba presente. Es posible que eso haya pasado históricamente, pero si eso pasó históricamente fue para que esto pasara en la escritura, para que proféticamente entendiéramos nosotros. Daniel representa a los escogidos. Para el momento donde vayan a matar a los muchos creyentes, ya los escogidos van a estar en el lugar preparado, escondidos, y por eso aquí Daniel no es mencionado. ¿Me explico? Eso muestra que la cosecha se da en la mitad de los 7 años después de la muerte de los 2 testigos, como lo hemos estado viendo por todo lado. Entonces, Sadrach, Mesach y Abednego, estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus Elohim, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Vean que los nombres que se mencionan son los nombres gentiles que se les dieron. Abednego quiere decir siervo de Nebo, siervo de Mercurio. Mercurio está conectado con Azazel. Azazel es como la representación principal del falso Mesías. Entonces quiere decir que Abednego por nombre era siervo del falso Mesías, pero se dio cuenta que estaba mal hacerlo, entonces dejó de hincarse y ahora lo van a echar al fuego. Como los cristianos adoran a Jesús, no a Yahushua, el verdadero Mesías. Adoran a Jesús, pero cuando maten a los 2 testigos van a decir, híjole, tenían razón los 2 testigos, y los van a echar al fuego, aunque se llamen Jesús, José, María José, ¿verdad? Nombres de falsos Elohim, como Abednego. ¿Sí quedó claro ese punto? Entonces, el hecho de que se dicen los nombres de gentiles es para dejar claro que son creyentes que están adorando falsos nombres, y por eso los van a matar. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajeran a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Elohim ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta? Ahí básicamente, ¿verdad? Les dice, si no le van a adorar, los voy a meter al fuego. Es lo que sucede. Yahweh los salva para indicar que Yahweh va a resucitar y justificar a aquellos que den su vida antes que ponerse la marca de la bestia, antes que adorar la abominación desoladora. ¿Estamos? Entonces dice, y engañaba a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una imagen. Después dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen. Aliento es neshama en hebreo. Se le permitió darle neshama a la imagen. Y vean lo que dice. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Entonces, si se le da aliento para que pueda hablar, igual que un hombre, nosotros podemos hablar porque tenemos aliento. Antes, en las iglesias, y tal vez en algunas hoy todavía, decían, no, eso es que va a ser una imagen que, como es una computadora, va a poder hablar. Entonces, llegan a explicaciones muy simples para entender esto. Recuerden que estamos en Apocalipsis. Si nos vamos al Génesis, o sea, vamos al primer libro para entender el último, vamos a ver lo que Yahweh hizo para entender lo que Satanás quiere hacer. Vamos a Génesis, un segundo. En Génesis, cuando Yahweh hace al hombre, ¿verdad? El 6º día, Génesis 1, verso 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, el cuerpo del hombre es una imagen. Está escrito que Yahweh formó del barro el cuerpo de Adán. Entonces el cuerpo en el que estamos es un vehículo, es una imagen. ¿Por qué es una imagen? Porque es lo único que yo puedo ver cuando los veo a ustedes. Veo su cuerpo, no puedo ver su alma. Lo más que puedo ver su alma es a través de los ojos. Y al final son ojos lo que estoy viendo, físico, ¿me explico? Entonces, el cuerpo en el que andamos es el vehículo, es la imagen. Yahweh dijo, hagamos imagen y semejanza. Yahweh es espíritu. Entonces, la imagen es lo que vemos, es lo físico. La semejanza es el espíritu que Yahweh puso en el hombre, porque Yahweh es espíritu. ¿Estamos? Imagen y semejanza, cuerpo y espíritu. Aquí en Apocalipsis estamos viendo a la bestia se le permite hacer una imagen. Si el cuerpo es una imagen y a la bestia se le permite hacer una imagen, quiere decir que a la bestia se le permite hacer un cuerpo en un laboratorio, como un clon o inseminación, ¿verdad? Arreglar los genes y todo y después ponerlo en una mujer, en el útero de una mujer para que ahí se desarrolle. Pero es un cuerpo humano, porque este cuerpo es el templo de Yahweh, está escrito, ¿verdad? El templo de Yahweh es el cuerpo del hombre, el cuerpo humano. Ahora a la bestia se le va a permitir construir un templo para Satanás, un cuerpo humano, el templo de Yahweh, para que Satanás entre en ese templo y diga ser Elohim en el templo, o sea, diga ser el Mesías. Porque el Mesías cuando vino dijo, destruyan el templo y yo lo levanto en 3 días. Porque el Mesías es Yahweh en su templo. El espíritu de Yahweh en un cuerpo humano es Mashiach.
Por eso, Satanás en un cuerpo humano es el falso Mashiach. ¿Se entiende? Entonces, está claro la comparación. Dice entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. La bestia va a crear la imagen, la abominación desoladora, ¿para qué? Para gobernar el mundo entero a través del nuevo orden mundial y controlar a los humanos como si fueran bestias. Por eso les pone una marca, la marca de la bestia. Elohim hizo la imagen, el hombre imagen y semejanza para que gobernara sobre las bestias. Ahora la bestia va a ser su imagen y semejanza para que gobierne sobre los humanos al convertirlos en bestias, poniéndoles una marca. Ahora, también, con lo que decía ahora del templo, es por esto que un templo físico no es necesario, porque el templo a partir de Yahushua es el cuerpo humano. Con solo que hagan un cuerpo para el falso Mesías, ya construyeron el templo. Con que el espíritu de Satanás entre en ese cuerpo, ya Satanás entró en el templo. Por eso Yahushua dijo, cuando vean a la abominación desoladora estar en el lugar donde no debe estar, el que lee entienda. O sea, es más profundo que simplemente una persona entrando a un templo de piedra. Es el espíritu entrando en un cuerpo humano. Cuando el falso Mesías se presente donde sea, eso ya va a ser la abominación desoladora donde no debe estar. Satanás en un cuerpo humano. Ahora, yo no estoy diciendo que el templo de piedra no se vaya a construir. Como Satanás todo lo copia de una manera literal, es lógico que Satanás mande a construir un templo de piedra. Pero el cumplimiento de lo que Yahweh dice se da cuando Satanás entre en un cuerpo humano. Pero eso está quedando claro. El cumplimiento terrenal va a ser por obra de Satanás en el sentido de el templo que él va a construir para engañar a la gente, a los cristianos que están esperando un templo y a los judíos, por supuesto. Entonces, dice, y creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó, varón y hembra los creó. En el capítulo 2, cuando vuelve a mencionar la creación del hombre, Génesis 2:7. Entonces Yahweh Elohim formó al hombre del polvo de la tierra. Esa es la imagen. Sopló en su nariz aliento de vida. Entonces del polvo hizo una imagen y después sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Cuando entró el Neshama, se creó el alma de Adán, un Nefesh viviente. Entonces aquí se muestra una combinación de cuerpo, Neshama, Nefesh. Como les he dicho, el cuerpo, en este cuerpo humano está la inclinación al mal. La inclinación al mal vino de Samael. Entonces el cuerpo representa a Samael. El Nefesh será Azazel. Y el Neshama, Lucifer, el espíritu que desciende del segundo cielo, el poderoso del aire, el poder del aire. Y el aire es la imagen del espíritu. Por eso digo, Lucifer está conectado con el espíritu que entra en la abominación desoladora. ¿Está claro? Entonces, vean que dice que Yahweh le da aliento. Aquí estamos viendo, a la bestia se le permite hacer una imagen y después darle aliento. Exactamente la misma situación que vemos en Génesis, la vemos en Apocalipsis. Yahweh hizo a Adán de la misma manera que la bestia va a ser el falso Mesías. ¿Recuerdan lo que hemos hablado del nombre Adán? Son 3 letras, Aleph, Dalet, Mem. De ahí los judíos sacan que Adán reencarnaría como David y después reencarnaría como Mashiach. Como hemos hablado, eso se referiría a la segunda venida, en el término físico, literal de eso. Y si es posible que así sea. En el sentido espiritual se cumplió con Yahushua, puesto que Yahushua es el postrer Adán. Pero en el sentido negativo de Satanás, vean que Satanás va a hacer al falso Mesías de la misma manera que Elohim hizo a Adán. Entonces el falso Mesías es como Adán, ¿me explico? Por ende los judíos falsos sí lo van a aceptar, porque ellos están esperando a Adán como el Mesías. ¿Sí se me entendió? Por otro lado, dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase, o sea, porque tiene aliento, ya es una persona, e hiciese matar a todo el que no le adorase. Tiene el poder de matar. ¿Por qué? Porque es la abominación, imagen, desoladora, destructora. Entonces el espíritu del destructor finalmente va a tener un templo donde va a entrar, porque el destructor va a estar trabajando a través de la primera y segunda bestia, pero los va a convencer que le hagan una imagen propia. Después ese espíritu va a entrar y va a controlar esa imagen y se va a convertir en la abominación desoladora. Va a ir a destruir a todo el que no le adore. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, igual que vimos en Daniel 3, ¿verdad? Todo el mundo tenía que adorar a la imagen. Igual aquí es la misma situación. Se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Hay muchas pruebas de que esto es una marca física. Por ejemplo, el hecho de que diga en un lugar o en el otro.